Nos encontramos en una reunión académica muy importante convocado por la Unidad de Tecnología Educativa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión se trata de estudiar temas de gran interés de la realidad nacional, como es el de generar las condiciones para ser parte del gran cambio de la gestión pública. Y por ello se ha invitado a un experto, al señor doctor Tito, en realidad su apellido es Tito, ¿no? El señor doctor Pedro Tito Guamaní, quien es coordinador de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Contables, de las Ciencias Administrativas. La antigua Facultad de Ciencias Económicas tiene hoy día 7 facultades. Una de ellas es Ciencias Administrativas, la otra es Ciencias Contables y la otra Ciencias Económicas. En otras universidades del Perú que forman parte también de la Universidad Peruana hay Derecho Bancario, unidad de especialidad de distintos campos de la administración, tanto pública como privada. Entonces son 7 facultades las que han salido del antiguo curso que se daba con el nombre de Ciencias Económicas y Sociales. Hoy día tiene 7 especialidades y una de ellas Ciencias Administrativas, donde es uno de los profesores principales, el señor doctor Pedro Tito Guamaní, quien ha traído esta conferencia tan importante, como les digo, generar las condiciones para ser parte del gran cambio de la gestión pública, que viene a ser todo un reto en la realidad nacional, porque hay que ver también cómo estamos organizados en la costa, sierra, selva, norte, centro, sur, y la experiencia en las regiones nos habla de falta de capacitación. En este sentido, la Unidad Tecnológica Educativa de la Facultad de Derecho y Ciencia Política cumple este gran reto de capacitar constantemente. Hay un programa de capacitación permanente que se cumple mes a mes frente a la situación y a las aspiraciones muy nobles de los trabajadores, tanto docentes como administrativos. Así que nuestra felicitación a la doctora Lucy Lombardi, que lleva a cabo esta tarea de enseñanza, que es muy importante porque es una actividad extracurricular, pero complementaria y necesaria dentro de la proyección social de las universidades, máxime que tenemos una nueva ley que exige que toda universidad cumpla a cabalidad los fines de la proyección social. En primer lugar, educar, investigar y por eso capacitar constantemente. Muchas gracias, doctora Lombardi, por su organización. Buenos días. En primer lugar quisiera pedir la disculpa del caso. Lamentablemente la función, a veces a uno le piden información, reportes que muchas veces tenemos que preparar a última hora. De ahí un poco la demora porque no haber venido oportunamente. Quisiera agradecer muy de veras aquí a la colega responsable del trabajo formativo y capacitación de la Facultad de Derecho por esta invitación y por supuesto a todos ustedes por su paciencia, porque créanme que cuando nosotros estamos tratando de definir este tema de las buenas prácticas, las buenas costumbres en la administración pública, hay que tomar nota de que en realidad esto depende de muchos factores, muchos elementos. Un aspecto importante de lo que significa las buenas prácticas en la administración pública tiene que ver fundamentalmente con el contexto en el cual nosotros tenemos que desenvolvernos. Y es que la administración pública de ahora ha cambiado sustantivamente, vertiginosamente de la administración pública de hace 5, 10 años, 15 o 20 años atrás. Ahora todos aquellos que se sirven de la administración pública definitivamente exigen, entre otros, un servicio oportuno y de calidad. La sociedad peruana y con ella en el mundo se vienen creando una serie de mecanismos para poder articular este tipo de exigencias y canalizar hacia las instancias decisoras de todo Estado. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos
una serie de organizaciones que canalizan y están atentos de cómo es que la administración pública se viene ejecutando en diferentes instituciones. Un ciudadano mal servido inmediatamente acude a los organismos reguladores para que los organismos reguladores se hagan eco y inmediatamente reaccionen y activen todos sus mecanismos para tratar de encontrarle salida, ¿no? Un ciudadano mal servido inmediatamente se va a la prensa, ¿no? Y la prensa, haciéndose eco de este reclamo, también toma conocimiento y con ella, ¿no es cierto?, exige de que se corrija, se mejoren los servicios que se están prestando. Aparte de esto, el mismo Estado, la misma sociedad, ha creado también mecanismos que regulen el comportamiento de los servidores públicos. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el famoso, la ley del silencio administrativo. Entonces, cuando nosotros no hemos hecho nuestro servicio, nuestro trabajo, se entiende tácitamente que después de 30 días se da por admitido y por lo tanto por aceptado ese servicio o esa exigencia que se está solicitando a la entidad. Entonces, amén de ese hecho, es que por otro lado, el mismo Estado ha creado mecanismos para poder trasladar de modo tal que haya una contraprestación frente al servicio que se está solicitando, ¿no? Y por eso es que, entre otros, por ejemplo, los gobiernos locales lo que está haciendo es promocionar, ¿no?, descontar todo aquello que pudiera ser, digamos, una exigencia, porque el gobierno local y los organismos necesariamente tienen un componente importante que va por el lado de generación de recursos propios. Ustedes saben muy bien aquí en la universidad, la generación de recursos propios representa casi un 60%, ¿no? El 40% solamente el Estado lo prevé para el tema de las remuneraciones, el tema de las pensiones y a lo sumo unas que otras mejoras que pueden ser referidos al tema de la infraestructura, pero es insignificante. Entonces lo que tiene que hacer, en este caso, la universidad, como también cualquier otro organismo público, es buscar mecanismos, ¿no?, iniciativas imaginativas para tratar de captar y darle, digamos, un servicio oportuno. Es ahí como que en el caso del gobierno aparecen los serenagos y con ella todos los servicios colaterales que se está brindando. No solamente es tema solamente de recaudar tributos, ¿no es cierto?, sino junto con ello cómo es que nosotros ofertamos para que la gente se sienta bien servida. Y la gente está tomando nota, porque obviamente cada 4 años, a cada cierto tipo de elecciones, pide cuentas de aquel que estuvo en la función para ver si efectivamente cumplió o no cumplió, y con ella, ¿no es cierto?, puede tener las opciones de seguir, continuar en la función, o en su efecto buscamos otro grupo, otros candidatos que pudieran servir mejor. Entonces, la administración pública ha creado todos esos mecanismos con el propósito de que todos aquellos que trabajan en la administración pública pudieran mejorar sus servicios, pudieran esmerarse en dar una calidad de trabajo mejor, de modo tal que finalmente el tributo que se le cobra pues sea totalmente justificado. Pero también de la misma forma, cuando no se sirve, cuando no se trabaja adecuadamente, la sociedad activa una serie de mecanismos que le van a exigir a las entidades públicas a que cumplan oportunamente con su trabajo. Ahora bien, en todo esto, ¿qué tiene que hacer, digamos, el tema de cuáles son esas condiciones para un servicio de calidad, para una buena gestión pública? Entonces, yo creo que hay algunos elementos que me parece que son importantes, que hay que tomar nota. Primero, tiene que ver mucho con el tema de la cultura y clima organizacional. ¿Qué cosa es la cultura y qué cosa es el clima? La cultura es algo así, haciendo un símil, algo así como la personalidad en el ser humano. Lo que es la personalidad en el ser humano es la cultura en una organización. Por lo tanto, la forma de cómo se configura esa cultura va a ser importantísimo para facilitar, digamos, la dación de un buen servicio dentro de las entidades públicas. ¿Cuáles son los elementos que configuran una cultura determinada? Tiene que ver con las costumbres,
tiene que ver con las creencias, tiene que ver con los mitos, tiene que ver con los valores, ¿no? Tiene que ver con el estilo que impregna a aquellos que dirigen la institución, ¿no? Tiene que ver con la normativa que regula internamente el funcionamiento de la institución. Tiene que ver con todos esos elementos. La conclusión de todos esos elementos dentro de una institución da un determinado comportamiento, una determinada manera de ser dentro de las entidades, y eso es la cultura. La manifestación concreta de esa cultura viene a ser el clima. Entonces, el clima en cierto modo maleable, pero, por ejemplo, ¿no? La forma de cómo se desenvuelve el jefe va a determinar un determinado clima. Muchas veces hay jefes que son muy permeables, ¿no es cierto?, muy flexibles, entonces facilitan el trabajo dentro de ese área de trabajo. Pero hay algunos otros jefes que son muy verticales, muy autoritarios, y lo que provoca en la gente es escozor, lo que provoca en la gente es tensión. Entonces, fíjense, determinados comportamientos van configurando una determinada manera de ser dentro de las instituciones. Ahora, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, las costumbres? Y es que toda organización siempre trabaja en el tiempo una serie de formas de ser que se van configurando como capas que van dando una cobertura a las instituciones. Entonces, las costumbres muchas veces resultan siendo determinantes, ¿no? Por ejemplo, en una universidad de provincia me encontré con varios participantes que eran parte de un gobierno local, de un gobierno municipal. Entonces, ellos tenían por costumbre, ¿no?, festejar el día de su santa. Y eso era un día, digamos, importantísimo dentro de la institución. Y por lo tanto, uno tenía que tomar nota de esos detalles, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la ciudad de Huamanga están los carnavales, entonces las entidades que participan de los carnavales se preparan con bastante anticipación, ¿no?, incluido las empresas privadas, amén de las entidades públicas, porque ellos sí lo hacen con bastante regularidad. Pero ¿qué es lo que hacen, ¿no? ¿Y por qué la gente baila? ¿Por qué la gente se prepara con anticipación? Porque tienen una meta de querer ganar, digamos, el trofeo y convertirse en primer lugar dentro de esa festividad de ese año. Entonces yo en una oportunidad me quedé totalmente sorprendido cuando veía que los muchachos del Banco de Crédito, de Interbank y de todas las empresas representativas de la zona, ¿no es cierto?, tenían, digamos, una legión de bailarines, ¿no?, haciendo toda una coreografía, cantando a todo pulmón en esta fiesta. Yo decía, pero qué loco la gente. En realidad lo que había de promedio es que estaba en juego el tener que ser el primer puesto, porque ese año que ganaba, ese año que prácticamente la entidad captaba todos los fondos de las entidades públicas, o sea, era la ganancia. Entonces el gestor de ese banco regional, sede regional, necesariamente tiene que tener conocimiento, ¿no es cierto?, de esos detalles. Y por supuesto que en ese grupo, que eran más o menos 150 muchachos, entre hombres y mujeres, cantando, bailando, todos ellos definitivamente han tenido que participar, han tenido que entrenar anticipadamente, porque si no, ¿cómo hacen toda la coreografía? Si no, ¿cómo hacen todo este proceso digamos, de presentación totalmente cronometrado entre ellos? Y eso necesariamente pasa porque el gerente, el gestor, está muy involucrado en ese proceso. Y cuando uno tiene que gestionar, la organización tiene que tener muy en cuenta esas tradiciones que pasan, ¿no? Es algo así como que aquí en San Marcos nosotros tenemos muy en cuenta el aniversario. Y obviamente hay toda una comisión involucrada, ¿no es cierto?, y ahora últimamente con las festividades y todas esas cosas que forman parte, digamos, de este proceso de engranaje. Entonces la cultura tiene que ver con esos aspectos que son importantes
que es la que de algún modo marca la diferencia dentro de las instituciones y comparativamente en relación a las demás instituciones. Por lo tanto, una buena gestión en la administración pública debe tomar nota, ¿no es cierto?, cuál es la cultura que tiene la organización y cómo es que a partir de eso podemos ir mejorando. Otro componente, que por cierto no menos importante dentro de una gestión administrativa, tiene que ver con el estilo gerencial de aquellos que detengan el poder dentro de la institución. Me explico, ¿no? Y es que los gestores son los que de algún modo marcan la diferencia en el tiempo, dan el sello distintivo en el tiempo. Por lo tanto, si estos gestores tienen esas competencias de liderazgo, tanto mejor, porque sí, pues, ¿no? No sé si ustedes conozcan, se me ocurre a la mano un ejemplo muy concreto. El director de la escuela de posgrado, que a su vez también es director de la unidad de posgrado de administración, sus colaboradores le han puesto, digamos, de eléctrico. ¿Y por qué eléctrico? Porque él es el hombre que mueve las cosas y quiere que las cosas se hagan a la velocidad de un rayo. Y entonces dinamiza, ¿no? Y es lo que de algún modo impregna esa capacidad de movilidad internamente, de tal manera que la gente se siente a gusto trabajando de esa manera. Pero también es cierto que cuando uno tiene una función relevante dentro de la administración pública, no siempre podemos mostrar la cara bonita. Y es que el ser líder no implica necesariamente tener, digamos, ese componente que aquello que suma. También hay aspectos en donde el gerente, el líder, muestra situaciones donde necesariamente tiene que mostrar la otra cara de la medida. Y hay que mirar, por ejemplo, a Steve Jobs, ¿verdad? Un líder nato, y no se le juzga solamente por lo que haya sido vehemente, por lo que haya sido visionario, ¿no?, sino también por lo duro que ha sido en situaciones difíciles. Y eso también tenemos que ver cuando estamos tratando de medir cuáles son las buenas prácticas en la administración pública. El estilo que impregne aquel que detente el poder, en cierto modo, resulta siendo determinante. ¿Por qué? Porque es él, con sus actos, la que va a facilitar las cosas dentro del área de trabajo, o también puede hacer de que la vida de las personas sean complicadas. Por su manera de ser, por su trato, ¿no?, por esos detalles que pueden hacer, es la que de algún modo va sumando. Yo alguna vez conversaba con algunos trabajadores y me comentaban de algún rector aquí en la universidad que incluso el día que se retiró dejó todos los regalos que había recibido como rector. ¿Por qué? Porque él había recibido como rector, no a título personal. Por lo tanto, eso no le correspondía a su persona, sino a la institución. Entonces la institución es la que se hacía cargo de esos regalos. Esos son ejemplos, obviamente últimamente perdido y te han venido a menos, pero definitivamente una autoridad, llámese rector, llámese decano, que entre otros se preocupe por los detalles, ¿no?, se preocupe por aquellas cosas que pueden ser insignificantes, pero que para la persona que está siendo servido puede ser determinante, déjame. Y por eso es que creo que en la administración pública será importantísimo, ¿no es cierto?, de que las personas que estén encabezando y tengan la más alta decisión dentro de la entidad tengan esas competencias de liderazgo que pueden transmitir en los colaboradores y en las personas que se sirven de las entidades ese don de gente. Hay que chequear, por ejemplo, algunos alcaldes que repiten por cuarta, quinta vez. ¿Cuál es el secreto que tienen? Hablemos del alcalde de Chorrillos. Yo sé que este señor trabaja de sol a sol. Este señor se levanta a las 6 de la mañana y está en constante contacto permanente con sus vecinos. No sé si está yendo a la reelección, pero sospecho que si es que va,
igual va a seguir teniendo la aceptación. Y siempre su nivel de aceptación está por encima del 70%. Hay que mirar qué cosa hace este señor, ¿no? Y sospecho, entre otras cosas, la humildad, sospecho, entre otras cosas, ese desprendimiento, porque definitivamente aquel que es un servidor público es aquel que en condiciones ideales debiera tener esas competencias, esos valores, porque se entiende que somos servidores públicos. No es que nosotros nos servimos de la administración, sino que nosotros tenemos esa vocación para poder servir el lugar que nos ubique, ¿no es cierto?, dentro de esa institución del cual formamos parte. Bien, bueno, esas ideas quise compartir con ustedes. Por cierto, obviamente podemos seguramente seguir conversando, pero de pronto aquí quisiera quedarme en este punto para poder compartir de repente algunas consultas o algunas experiencias que pudiera compartir con ustedes. Doctor, en cuanto a esta nueva ley del servicio civil, se presume de que el gobierno ha dado esta ley debido a que ve una administración posiblemente mediocre en la cual las instituciones públicas mayormente no responden como debe ser, como muchas privadas que hay, ¿no? Y tanto así que tenemos un sector de la administración pública como es la SUNAR, como es muchas que son que tiene que ver mucho con ese sistema, pero óptimo en la atención. No están ellos metidos en ese rubro, pero sin embargo están metidos instituciones locales como universidades, municipalidades, incluso el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esa división de una gestión pública? Porque evidentemente el Estado también tiene que responder por las capacitaciones que se dan, pero como usted ve, hay veces las personas que de alguna forma, como una hormiguita que quisiera cambiar esto, hay veces es imposible, porque como verá, este evento, por ejemplo, que es muy importante, ¿no?, en la cual puede ayudar a muchas personas para esta nueva ley, que es una persona que ya viene y que va, dentro de 6 años, va a ser un problema grave para mucha gente que no está todavía muy preparada, y sin embargo, sabiendo todo eso, no se capacitan, ¿no? Entonces, usted considera, la pregunta es, ¿usted considera que es justo que se divida un sector de personas como la SUNAR, la SUNAT, todos ellos, la Contraloría, sean los que en verdad no sean tocados, pero los otros, el otro grupo sí? Porque ¿a qué se debe esa diferencia, doctor? Hay que tomar nota de lo siguiente, ¿no? ¿Cómo es que se viene manejando en términos de tendencia en el mundo en la administración pública? Y la administración pública, al igual que la administración privada, de algún modo comenzó a trabajarse desde una óptica meritocrática, eminentemente. Entonces, la ley de servicio civil es eminentemente meritocrática, pero también junto con ello aparece un modelo de gestión dentro de la administración de las personas, y eso tiene que ver con el modelo de gestión por competencias. ¿Y qué es lo que postula este modelo de gestión por competencias? Postula de que cuanto más competitivos son las personas, tanto mayores oportunidades tendrán, digamos, en términos de desarrollo profesional y laboral. Ahora, eso aterrizado ya en la realidad como la nuestra, entonces ahí aparece, digamos, dos vertientes. La 728, que es muy propio de la actividad privada, pero que algunas entidades de la administración pública la han hecho suya, fundamentalmente los organismos reguladores. Entonces, en los organismos reguladores, en el amparo de la 728, no aparece el estatus de trabajador permanente o trabajador nombrado. Lo que aparece es trabajador con contrato a plazo indefinido. Significa, como en la administración privada, en cualquier momento, si un trabajador se descuida, puede salir del contexto.
Ahora, ese mismo concepto se trata de hacer extensivo al grueso de la administración pública. Y es ahí donde tenemos algunas dificultades. Primero, sospecho que el Estado como tal no debe embarcarse en un proyecto, porque esto es un proyecto amplio de un contexto mayor, si es que previamente no ha preparado, en este caso, a los servidores de la administración pública. ¿Qué significa preparar? Significa que previamente tiene que sensibilizar, tiene que explicar las razones y las motivaciones que tiene el Estado para poder insertarse dentro de esta dinámica de lo que es el modelo de gestión por competencias. Ahora, junto con ello, tiene que crear mecanismos, porque ¿qué hacemos con un trabajador? Vamos a asumir, ¿no es cierto?, con un trabajador que fue desaprobado. Obviamente la norma lo prevé, pero también debiera darse la oportunidad para que este trabajador tenga esta opción de reciclamiento y de reentrenamiento, de modo que en una segunda oportunidad pudiera tener mejores resultados. Entonces, yo diría que esta es una tendencia. A la corta o a la larga nos va a tocar. Ahora, nosotros aquí en el Perú ya tenemos esta ley de servicio civil que nos dice claramente, ¿no?, que finalmente los servidores tienen que entrar en una dinámica, ¿no es cierto?, de capacitación y de perfeccionamiento permanente. En la administración privada hay un dicho muy común, ¿no? La mejor estabilidad se lo da el trabajador a través de su trabajo. O sea, no habrá estabilidad. Bueno, nosotros que todavía somos de la 276, ¿no es cierto?, en cierto modo tenemos una especie de una aureola, una cobertura que nos puede proteger, pero aquellos que están en casa, por ejemplo, ¿no es cierto?, necesariamente tienen que insertarse en esta nueva ley o en su defecto en la 19990. Un poco difícil, pero necesariamente tienen que ofrecer esta ley, y esta ley tiene el espíritu de la 728, mejor dicho, el tratamiento como que fuese una entidad privada. Pero también es responsabilidad de quienes nos dirigen. Es ahí que yo digo, bueno, a nosotros, claro, nosotros somos la parte operativa, técnica, lo que somos el motor de esa institución, pero aquellos que dirigen también a veces no cumplen con esos objetivos. Entonces, si aquel que dirige no está, que nos tiene que guiar para poder llegar a los objetivos y tener una buena institución, un buen servicio, entonces no vamos a lograr esa, porque el trabajo es en grupo, no tanto el que dirige como la parte técnica. Entonces, yo pienso que esta ley también debería haberse aplicado ahí, que los que dirigen también tendrían que tener la responsabilidad también de ser evaluados también en su gestión, porque ellos son las cabezas, como dicen, ellos son la cabeza principal de quienes nos tienen que dirigir. Y no solamente eso, sino que todos aquellos que dirigen es que debieran tener determinadas competencias. Por eso, no competencias mínimas, competencias básicas. Responsabilidades, porque en otros países el que dirige o el gerente es el que llega primerito y quien es el que se va todos los días, cumple una obligación de llegar a un horario de quién ingresa y de qué sale. Acá no, por ejemplo, la deficiencia de las universidades del Estado, más que nada ha sido resaltante por quienes nos dirigen actualmente. Porque esos señores también deberían ser evaluados de que si ellos van a asumir una responsabilidad, pues que también ellos solamente, el Estado debería observar que ellos solamente tengan un solo cargo nada más, que no estén laborando en otros lugares, ¿no? Que también deben ser supervisores de ver que esa persona que ha asumido un cargo cumpla con el cargo que se le ha encomendado, y no esté solamente yéndose acá, como dice, visita de médico, ¿no? Todo el mundo visita de médico porque viene por horas y se retira. No
eso nosotros a veces no sabemos con quién consultar o qué, ver cómo para poder solucionar algún problema, pues a veces porque lo que dirigen son ellos, no nosotros. Lamentablemente estamos así, quizás por eso son las deficiencias que tenemos ahorita en las universidades y en otras instituciones del Estado. Hay que tomar nota de que... Y aparte, ¿no? Bueno, sí, obviamente si esa persona tiene otras responsabilidades, otras obligaciones, porque también lamentablemente el sueldo que el Estado está dando ahorita, ¿no? Tampoco no alcanza como para cubrir el costo de vida, ¿no? También, pero si asumes una responsabilidad, pues si tanto hablamos de valores, de ética, pues si yo asumo una responsabilidad, pues tiene que ser esa responsabilidad del 100%, ¿no? Para poder nosotros salir, ¿no? Y llevar todo esto realmente a una entidad del Estado moderna, con bastante tecnología y un buen servicio, pues, ¿no? Porque eso marca mucho, marca una buena estructura y marca un buen personal humano capacitado. Si no, no va a funcionar. Yo opino así, ¿no? Colegas, estamos asistiendo a un hecho muy importante en todas las universidades a propósito de la nueva ley. ¿Sí? Recuerden ustedes que va a generar todos unos cambios, y es más, en estos momentos a nivel docente estamos viendo de que en realidad la universidad debería poner y destacar sus mejores cuadros académicos, porque tenemos que pensar en la universidad de aquí a 20 a 30 años, que más o menos es el tiempo que ha durado la ley anterior. Pero también junto con ello, esta nueva norma recoge, ¿no es cierto?, un concepto importante, y estamos hablando del tema económico, el concepto de productividad. O sea, significa que adicional a lo que el Estado va a dar, digamos, por el tema de lo que son remuneraciones, las compensaciones, y es que cada universidad va a poder tener, digamos, adicionalmente complementar con este concepto de productividad. O sea, entramos en una dinámica de competitividad. Ahora, recuerde de que las elecciones ya no van a ser indirectas, sino van a ser directas y van a ser universales. Significa que cada docente que pretenda ser autoridad necesariamente tiene que promocionar, tiene que dialogar, tiene que hacer campaña, y es ahí donde tenemos oportunidad de poder interactuar con ellos para finalmente ver si tienen las cualidades, tienen las competencias, tienen la preparación y tienen las propuestas adecuadas. Entonces, sí, pues, no es lo ideal seguramente, pero por lo menos es un avance en relación a la forma como nos hemos venido manejando, ¿no? Aparte también yo hice la observancia de esta ley universitaria que hemos tenido ya muchos años, que nunca nadie se preocupó en reestructurarla de acuerdo a los avances técnicos y de la modernidad. También yo ahí discrepo, ¿no? Hablan de una ley servir, hablan de eso, de la competitividad, de todo. Cuando hablamos, nosotros somos los trabajadores, somos la parte principal de ese ente, y nosotros la ley universitaria no estamos considerados. El servidor no está considerado, solamente están los docentes y alumnos. Nosotros no vamos a votar para poder nosotros realmente decir si el que nos va a dirigir es la persona ideal para que nosotros podamos trabajar y ser el motor, impulsar, salir, ¿no?, de lo que estamos, porque yo soy consciente de que nos hemos retrocedido un montón, yo voy a otras universidades donde realmente están más avanzados que nosotros en todo, ¿no? Yo digo, ¿cómo es posible que esa ley no haya sido considerados los trabajadores, cuando los trabajadores son, como dice, la parte del motor de la gestión y todo lo demás? Obviamente que la respuesta tendría que dar los congresistas, ¿no? Porque sí, son ellos he enviado un montón de cosas, y hasta incluso al señor Moratel escribió un email que me dieron un correo, pero no me ha respondido. Pero bueno, son deficiencias de este gobierno. Nosotros podemos tener buenos proyectos, los profesionales, podemos presentar buenos proyectos, buenas ideas, buenas cosas, pero lamentablemente la falla está en quien nos dirige realmente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero precisamente creo que el escenario actual es un escenario más interesante, es un escenario donde sí, o sea, si bien es cierto que ustedes no van a tener capacidad decisoria en la participación de las elecciones, pero sí tenemos la oportunidad de poder decantar, escuchar, comparar propuestas, porque así va a ser. A diferencia de antaño, que era una cosa totalmente cerrada,
de grupos finalmente tenían las autoridades. Ahora vamos a tener la opción de poder interactuar, preguntar, consultar, porque seguramente van a haber espacios totalmente abiertos como este. Una entidad privada, cuando llaman a los recursos humanos, ¿no? La gerencia de recursos humanos se llama así ahora actualmente la modernidad, llaman a los trabajadores para poder recibir sus ideas o sus expectativas de algún problema que haya o que falle en algún problema de la empresa. Para ellos la parte principal es el trabajador. Entonces yo digo, si en una ley servir, en la ley universitaria, todo hablan de todo bonito, todo acá, pero yo pero como el trabajador, que es la parte principal, ¿cómo no puede ser considerado? Para poder opinar, para poder también elegir y votar, ¿no? Entonces, eso estamos mal, ¿no? Bueno, colega, lo que pasa es que efectivamente en una empresa moderna, ¿no es cierto?, el tema de la gestión humana toma muy en cuenta la opinión y los aportes de los trabajadores, pero tampoco no te dice que eso tiene que ser sí o sí de manera obligatoria, pues es una cuestión optativa de parte de la gestión. Pero estamos un poco tratando de ver el tema de la administración pública. Lo ideal es que debiera hacerse eso, pero tampoco no te obliga, en ningún momento de la norma te obliga que necesariamente tienes que hacerlo de esa manera. Ahí viene el sello en la mano de aquel que gestiona para poder escuchar, interactuar y de esa manera tomar las decisiones de manera corporativa, ¿no? Eso, pero sin embargo, yo creo que en el contexto de cómo se está presentando, me parece que sí va a haber espacio de discusión, sí va a haber espacios de aportes. Necesariamente aquel profesor que pretenda ser autoridad mayor tiene que interactuar, y es ahí donde tendremos la oportunidad de poder analizar la seriedad de sus propuestas y con ella también ver si es viable o no es viable, y incluso, ¿no es cierto?, suscribirlas. Hay mecanismos, o sea, la elección, este tema de la elección universal, creo que nos permite y nos abre otras oportunidades. No será lo ideal, pero creo que es un avance, ¿no?, frente a la forma como nos hemos venido manejando, bueno, hasta ahora. Bien, bueno, colegas, me van a disculpar, lo que pasa es que me espera una función, tengo una sustentación de tesis, de manera que estoy muy agradecido. Tendremos oportunidad de poder conversar. Gracias, permiso. Gracias, gracias, Luchita. Sí, tu diploma.